hermanos, el hermano de Brasil, bom dia, y Orana para la hermana de... hermanos, hace un tiempecito, hace poquito, estuve de viaje y me tocó pasar por lindas ciudades, todo, pero yo iba con un motivo en específico, que ya en algún momento sabrán, pero yo dije, Señor, guía mis pasos en este viaje, porque el motivo era muy delicado y tenía que ser sensible a la voz del Señor. Y fui de viaje, tomé el avión, aterricé en un lugar y estuve en la comuna de Ancud. Para aquellos que conocen el sur de Chile, Chiloé, Ancud, una de las primeras comunas que uno encuentra. Y dentro de todas las cosas que tuve que hacer, dije, voy a ir a la municipalidad para averiguar cómo se hacen temas de postular a colegio aquí como para trabajar, como que para saber. Y me dijeron que en ese lugar no se veían, ya los colegios, las municipalidades no trabajaban contratando profesores. Ahora lo ve toda una institución en un gobierno central. Y ese estaba en Castro. Por el poco tiempo que tenía, yo no alcanzaba a viajar a Castro, volver. Dije, ya, tendré que averiguar por otro lado, buscar por internet. Pero me quedaba en la mente el Señor, guía mis pasos. Al día siguiente, me tocaba la hora de almuerzo, como andaba con presupuesto corto, yo dije, el primer lugar que fui a almorzar era bueno, vamos a ir para allá. Era barato, contundente. Y iba camino para allá y de repente como que algo me dijo, no, allá no es. Señor, ¿en serio? ¿Tú viste el plato? Y no era para allá. Así que dije, ya, voy a tener que buscar otro lado. Y de repente vi varios carritos así como de comida rápida. Dije, bueno, señor, ahí. ¿Un completo? No, completo no. Un sándwich. ¿Ya? Económico, estaba en el presupuesto. Me atendió un hombre muy simpático. Tenía un hermoso nombre, se llamaba Daniel. Increíble el hombre. Estuvimos conversando un rato. Él, súper simpático, empezamos a hablar. ¿Y qué te trae por acá? Le expliqué el motivo. Todo, oh, genial, qué bueno. ¿Y tú qué estudiaste? Me dijo. Y yo dije, soy profesor de música. Me dijo, ¿en serio? Sí. Y yo dije, y me dijo, ¿sabes qué? Mi esposa es amiga de la persona que contrata profesores para toda la isla. Si quieres te comparto el número. Y yo, ¿en serio? Es como, me viene recién conociendo. Y me dijo, no, te lo comparto todo, envíame un WhatsApp. Dije, ya, genial. Le compartí mi número. Dije, no le voy a hablar porque quizá va a estar trabajando, más a la nochecita le voy a hablar. Después pasé por afuera de nuevo a ese local y me dijo, amigo, no me ha hablado. Dije, pero es que no te quería molestar. No, hábleme nomás. Ese día no tenía que ir a almorzar al primer lugar que había ido. Ese día tenía que ir a ese lugar. El Señor guió mis pasos a ese lugar. Y mi petición en ese momento se había respondido. De, Señor, guía mis pasos. Y ¿por qué quería compartir esto? Y aquí les voy a invitar que abran sus Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 2. Dice así del verso 18, vamos a leer, desde el 18 en adelante. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar.
porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si hacéis lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos un momento. Señor, damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú en esta hora quieres darnos un mensaje. Y te pido, Señor, que des claridad en mis palabras para expresar lo que tú quieres hablar. También en esta hora recuerdo al hermano Francisco Hernández y al pastor Alejandro Cuellar que están en Vespucio Norte, también entregando tu palabra. Bendice a esa iglesia en esta hora, que también puedan recibir el mensaje que tú tienes preparado para ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el dueño, tú eres el que guía nuestros pasos y el que quiere entregar la palabra el día de hoy. Amén. Hay una parte del mensaje que dice que sigan los pasos de Cristo. Y el seguir los pasos de Cristo no es solamente como cuando uno va en la playa, en la arena, y ve las huellas, y uno dice, voy a pisar lo mismo que pisó el anterior. No es solamente eso. Seguir los pasos de Cristo es hacerlo exactamente como lo hizo Cristo. Es imitarlo de la manera más idéntica que se nos sea posible. El imitar a Cristo es, de alguna manera, ver la figura de Cristo y decir, yo quiero ser como Él. Yo quiero que vean en mí a ese Cristo. Y, de hecho, 1 Corintios 11, versículo 1, Pablo habla y dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esta imitación de Cristo, este deseo de ser iguales a Él, es el deseo correcto de nuestra vida. Así debiésemos guiarnos. Eso debiésemos hacer. Eso debiésemos buscar. Seguir esos pasos. Pero, y aquí está el problema. A medida que nos vamos enfrentando a este desafío, podemos encontrar diferentes problemas que de alguna manera hacen que esta imitación no se vea como debiese verse. Usted sabe, o no sé si sabía, que lo que usted ve en el espejo no es real. No es real. De hecho, la física dice que es una imagen virtual de uno, no real. ¿Por qué? No sé si ha hecho el ejercicio de poner una palabra frente al espejo. ¿Se lee de igual manera? No, se lee al revés. O sea, si usted cree, se ve en la mañana todos los días y se peina para acá, lo que usted está viendo no es lo que va a ver el resto de la gente. Está viendo una imagen de algo que podría ser. Tendría que dar vuelta al espejo y todo un tema para que fuera idéntica la imagen. Nosotros nos fuimos llamados a ser espejos de Cristo, a ser imitadores de Él. Y los problemas que podemos encontrar, yo les voy a invitar que vamos al Salmo 139, versículos del 1 en adelante. Salmo 139. Del 1 en adelante.
un salmo que es bastante conocido. Y dice así el Salmo 139, versículo 1 en adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Si hay algo que Dios conoce, es nuestro pensamiento. Nuestro corazón sabe. Hace poco hicimos un ejercicio en el grupo de adolescentes que era que los adolescentes nos hicieran preguntas. Y nosotros intentar responder esas dudas que tenían. Y salió la pregunta de si Satanás escuchaba nuestras oraciones. Una pregunta interesante, porque sabemos que Dios tiene la omnisciencia, o sea, Él sabe todo. Pero de Satanás no habla que tenga esa capacidad. Ahí, bueno, eso da para otro tema, pero la respuesta que dimos, como para que sepan, es que Jesús oraba en voz alta. Satanás podía escuchar la oración de Jesús cuando oraba a las multitudes. Pero nuestra oración le pertenece a Dios. No es que Satanás pueda intervenir esa oración, le pertenece a Dios. Eso es como un paréntesis dentro de todo. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y no sé si a usted le ha pasado, no sé, aquí puede que le haya pasado, puede que no, que a veces ve a alguien adelante del púlpito y dice, me gustaría predicar como él. Me gustaría que, por ejemplo, pasar por las calles y ver a una persona enferma y decir, sana, y que sane. Camina y se levante. Observa, mira y sanar a un ciego. Y sería bonito. Pero la pregunta es, ¿por qué quieren hacer eso? ¿Cuál es la motivación que lo lleva a pensar en eso? Entonces, el primer problema que les quiero plantear es la motivación. ¿Por qué quieres ser igual a Cristo? ¿Qué es lo que lo motiva a ser igual a Cristo? Y aquí los voy a llevar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Un texto que hace poco en una predicación también se habló. Hechos, capítulo 8. Yo les voy a leer la versión de la Nueva Versión Internacional, que es un poquito más clara. No se preocupe, es el único texto que voy a leer en esta versión. El resto volveremos a la Buena Reina Valera. El libro de los Hechos, capítulo 8, verso 9, dice: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían por mucho tiempo porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe para todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Cualquiera pudiese pensar que es una bonita intención poder orar por otros y que el Espíritu Santo actúe en ellos. Poder dar el don del Espíritu Santo. Cualquiera podría pensar que no hay nada de malo en pedir eso al Señor. Pero el Señor vio el corazón de Simón. Y el corazón de Simón no era como el de los apóstoles que imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Simón venía de un mundo diferente al de los apóstoles. Simón venía del mundo del espectáculo, del mundo del show, del hacer un arte mágico y que la gente se asombrara. E incluso los samaritanos decían que ese era el poder de Dios. Así de confundidos tenía Simón. Pero Simón nunca lo hizo en el nombre de Dios. Nunca lo hizo con esa intención. En su corazón no estaba el deseo de bendecir a otros. No estaba el deseo de impartir el Espíritu Santo. En su deseo estaba el deseo de ser famoso. El deseo de volver a deslumbrar a las multitudes. Y ahí volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué queremos ser imitadores del Señor? ¿Queremos que la gente nos mire y diga, Él es un buen cristiano? ¿Ese es nuestro deseo? Y aquí no estoy increpándolo directamente, diciéndole, no, aquí todos, no. Solo es un ejercicio para autoexaminarse. Examínese. Y si usted le ha rogado al Señor que quiere ser como Él, ¿por qué lo quiere hacer? Esa es la pregunta. Ojalá nunca fuese el pensamiento como el de Simón, para que otros nos vean. Porque ahí desvía toda la atención. Dios conoce su pensamiento. Lo leíamos en el Salmo. Incluso sabe las palabras antes de que las digamos. Y Dios también sabe por qué pide las cosas, bajo qué intención las pide. Otro de los problemas que podemos encontrar en la búsqueda de imitar al Señor, lo podemos ver en el Evangelio de Marcos. Y les voy a invitar a que busquen el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Un texto también bastante conocido. El Evangelio de Marcos, capítulo 7. Perdón, era Marcos capítulo 10. Me equivoqué, me pasé. Marcos capítulo 10. Del verso 17. Perdona los de transmisión, ellos me perdieron los versículos antes y yo le envié, perdón. Capítulo 10, verso 17. Ahí sí. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pensaría usted? Ahora, nosotros tenemos la visión de la película completa con Jesús. Nosotros, al leer los evangelios, sabemos cómo parte el ministerio, cómo fue su ministerio y cómo termina su ministerio. Sabemos la proyección.
Entonces, para nosotros, que venga Jesús y nos diga, ven, sígueme, sería, nosotros sabemos cómo termina esta historia, genial, vamos con él. Para ellos no sabían el final de la historia. Pero sí, 12 de ellos dijeron a la pregunta o a la invitación, sígueme, 12 de ellos dijeron, sí, dejo todo y voy delante de ti. Imagínense la oportunidad que tuvo este joven rico de que Jesús le dijera en el tiempo que estaban los 12 apóstoles, ven, sígueme. Pero no, ese sígueme no era solamente esa pregunta, o no era solamente esa condicionante. Le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. A veces el imitar a Cristo, o no a veces, siempre el imitar a Cristo nos exige sacrificio. Sacrificio de diferente motivo, de diferentes cosas, pero requiere un sacrificio. Porque Cristo mismo es el ejemplo de sacrificio. El imitar a Cristo requiere decir ver un Jesús que sabe ser carpintero, tiene una profesión, pero aún así él la dejó de lado, porque sabía que el ministerio del Padre era mayor, siendo él, sabiendo el oficio de carpintería. El darlo todo por un motivo mayor, el dejar todo atrás. Y hay un himno antiguo que decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En ese retiro misionero, el que estuvimos el fin de semana pasado, hablaban un poco de este mensaje. Y quizás para aquellos que no saben el trasfondo de este mensaje, se le atribuye a un misionero en la India esta canción, inspirada en las últimas palabras de él, que por seguir a Cristo fue asesinado a sus 2 hijos y su esposa. Y mientras pasaba eso, él decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz está delante de mí, el mundo atrás quedó. Y hemos cantado ese himno en esta iglesia, lo sé. Pero estamos dispuestos a decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, dejo todo de lado. ¿Qué pasaría si el día de mañana Dios le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme? ¿Cuánto nos podríamos cuestionar de eso? Pero es que, Señor, ¿tú sabes cuánto me costó tener mi casita? Y la Biblia nos muestra que los grandes hombres de fe lo sacrificaban todo. Incluso Abraham con su hijo Isaac. Él estaba dispuesto a darlo todo, porque Jesús, o porque Dios en ese caso, le estaba pidiendo todo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para imitar a Cristo? Y aquí el imitar ya se vuelve más complejo. Porque primero hablábamos de las intenciones que podía haber en nuestro corazón. Pero ahora, ¿qué tan dispuestos estamos a sacrificar por ser imitadores de Cristo? Esa es una buena pregunta. Porque la respuesta debiese ser todo. Estoy dispuesto a darlo todo con tal de ser imitador de Cristo. Ahora bien, no sé si le ha pasado que el tercer problema que uno puede vislumbrar al intentar imitar a Cristo es esta sensación de que no somos dignos, de que no somos suficientes. No sé si le ha pasado que ve a tal hermano y dice, no, este hermano debería estar orando 30 horas al día para poder llegar a la estatura de él. Hermanos que uno dice, cómo Dios lo bendice, cómo Dios se mueve, cómo Dios obra a través de él. Yo aquí, no le cuenten que no salga de esta transmisión. Hay una broma que yo le hago al pastor Carlos. Es una broma, ¿ya? Y la conversamos mucho con él.
Yo les digo, Dios ama a todos por igual, pero a Él lo ama un poquito más. ¿Usted escuchará las historias que tiene Él de cómo Dios lo ha bendecido? De cómo Él, sin tener ningún dinero, le regalan una pedalera muy cara. La gente sabe que yo siempre bromeo con Él todo eso. El otro día íbamos en camino a Chillán. La Vane se ríe porque iba en ese auto. Íbamos camino a Chillán y dijimos, vamos a pasar a comer a algún lado. Ya, vamos a pasar, era muy tarde. Y Carlos iba manejando, el pastor Carlos. Y salió el tema de que Carlos era el favorito del Señor, la broma de siempre. Y de repente llegamos a un peaje y dijimos, ¿estamos dispuestos a pagar el peaje con tal de ir a ese restaurante? Y le miramos al pastor Carlos y él dijo, sí, estamos dispuestos a pagar ese peaje. Había una fila. ¿Podrá creer, hermano, que cuando llegamos a la fila del peaje, el peaje levantó y dejó pasar a todos gratis? Y yo miraba al resto y le decía, ven, si es el favorito, si es el favorito. Y uno podría decir, ojalá fuera como el pastor Carlos. Un hombre de Dios que habla con verdad, todo, pero aparte el favorito, no. Pero no, a veces nos comparamos con otros y nos encontramos faltos. Como que no tenemos la labia que otros predicadores tienen. No tenemos la personalidad que otros podrían tener. No tenemos el talento que otros podrían ejercer. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuántas personas en la Biblia tenían lo que necesario para la misión encomendada? Ninguno. Ningún personaje de la Biblia tenía lo necesario para la obra que Dios le encomendaba. Ni siquiera los 12 apóstoles. Ninguno de ellos tenía lo necesario dentro de sus características para la misión que Dios les tenía preparada. Pero eso no fue impedimento. A veces no queremos ser imitadores de Cristo porque vemos la figura de Cristo tan lejana a nosotros, a nuestra vida. ¿Y quién mejor que nosotros para conocernos a nosotros mismos? Y sabemos dónde nos aprieta el zapato, como se dice. Sabemos qué es lo que nos cuesta dejar. Sabemos lo difícil que es. Entonces a veces llega ese pensamiento, ya ni lo voy a intentar porque no voy a llegar a eso. Hermano, déjeme decir que el Dios que lo llamó sabe que usted no tiene lo necesario, pero aún así le pide ser imitador de Él. Porque sabe que no es por la fuerza de Él. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no son nuestras características. Es Él. Es Él. El Salmo 115, verso 1 dice una gran verdad y les voy a invitar que vamos a leerlo juntos. Salmo 115. David, con todo lo que podríamos pensar de él, un hombre que se le consideró conforme al corazón de Dios, entendió que él decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Si usted cree que es por su mérito, no lo es. De hecho, un texto que todos sabemos muy bien, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios lo llamó a usted, a cada uno de los que está acá. ¿Tiene algo preparado para usted? No crea que no es suficiente. Porque le repito, ninguno de los personajes de la Biblia, de los hombres que llamó a Dios, lo era. Pero aún así hicieron grandes cosas para gloria del Señor. Una última problemática que podemos ver cuando intentamos buscar ser imitadores de Cristo es querer hacerlo todo a nuestra manera. Yo el otro día tuve la fortuna, no crea que soy millonario porque soy profesor. Recuerde eso, recuerde esa consigna, soy profesor y de música.
Tuvimos la fortuna de buscar un arriendo de auto para este viaje y Cyber, bien barato el arriendo, dijimos ya, vamos a arrendar ese auto. Yo nunca había manejado un auto así, nunca había. Me saludaba cuando entraba al auto. Conectaba el celular y me decía, ¿a dónde quieres ir hoy? Nunca me había preguntado eso. Siempre es donde los niños quieren ir, nunca. Y la cosa es que el auto, era tan inteligente ese auto, que en un momento yo iba manejando y vi unos ciclistas que iban por la orilla. Entonces yo me corrí para darle espacio. Y el auto me hizo fuerza contraria, porque identificó las líneas del cemento, de la carretera. Y sintió que yo me estaba como quedando dormido por el carril. E intentó reubicarme en el camino. Y yo, no, pero es que no quiero atropellarlos a ellos, es por eso que me estoy moviendo. Pero el auto insistía como, te estás quedando dormido, vuelve al camino. No, si estoy despierto. En este ejemplo, si lo lleváramos al cristianismo, el cristiano, ¿quién debiese ser? ¿El conductor o el auto? El auto. ¿Y quién debiese ser el que conduce? Cristo. Y a veces somos como ese auto que dice, no, vuelve acá. Cristo, no es así, es que tú no entiendes. E intentamos tirar para el otro lado del manubrio cuando el que está manejando sabe lo que está haciendo. Sabe que el correrse para allá es lo correcto. Somos autos bien porfiados nosotros. Bien porfiados. Y nos gusta pensar que nuestra manera, y a veces tenemos la soberbia de pensar, es que Jesús no entendería este tiempo porque es diferente al de él. No. Jesús entiende mejor que todos nosotros. Gálatas 2:20, le invito a buscar el Gálatas capítulo 2. Estos versículos yo creo que les aconsejo que se los memoricen de corazón. Y que no solo los memoricen en su mente, sino que los hagan vivos. Un versículo que quizás lo han escuchado antes, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy el piloto de ese auto, es Cristo quien pilotea este auto. El problema es que al querer hacerlo todo a nuestra manera, muchas veces no dejamos que ese piloto maneje bien. Y a veces tenemos el atrevimiento de culparlo a él. A veces chocamos. Pero Señor, tú ibas manejando. Cuando en verdad quizás nosotros movimos el manubrio y evitamos que Dios realmente manejara. Hermano, ser imitadores de Cristo es enfrentarnos a cada uno de estos problemas. Es analizarse cuál es nuestra motivación. Es sacrificarse con tal de ser imitadores de Cristo. Es saber que aún así, no siendo dignos, Dios nos llamó a ser imitadores de Él. Y es el saber que no es a nuestro modo, es al modo de Él. Les voy a invitar, por último, que busquemos primero a los Corintios, el capítulo número 13. Primera de Corintios, capítulo número 13.
Perdón, me equivoqué yo de nuevo. Segunda de Corintios era. Segunda de Corintios. Era el otro Corintios. Tan cerca por lo menos. Son vecinos. Esta es una carta de Pablo. Este es el último capítulo del libro de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo número 13. Perdón, María Paz. Dice así desde el verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo el asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Hasta ahí. Este capítulo aborda todos los problemas que le planteé. Si vamos al verso 5, la primera parte dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Cuando yo les decía cuál es la motivación que lo lleva a ser imitador de Cristo, examínese a usted mismo. El verso 4 dice: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Nos plantea un Cristo que fue sacrificado, pero que ese sacrificio es el poder de Dios. Cuando dice que no nos creemos dignos, en el verso 5 también, pero la segunda mitad, la pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Jesucristo está en usted. No es usted, es que Jesucristo está en usted. Cristo nos da ejemplo de todo. Y yo soy un convencido de que jamás Jesús nos pediría algo a lo cual no pudiésemos llegar. Cuando nos piden ser imitadores de Cristo, que seamos como Él, que tenemos un buen ejemplo en Él, es porque Él sabe que por Él es que podremos llegar a esa estatura. Y sí es difícil. Sí, sobre todo porque nosotros, como le vimos, somos imperfectos. Pero gracias, Señor, porque no es por nosotros. Finalmente, todo esto se define en una sola palabra: el ser discípulo del Señor. ¿Usted sabía que los discípulos, cuando Pedro intentó negar a Jesús, lo identificaron porque hablaba como Jesús?
Imagínense el tiempo que pasaron juntos al punto de que copiaban la forma de hablar. Ser discípulo de Cristo es ser imitador de Él. Y ¿sabe qué? Hace poco tiempo leí un texto que hablaba de ser discípulos, pero ponía el estándar tan alto que yo decía, estoy tan lejos de eso. Porque el ver la vida como Cristo, el hacer las cosas que haría Cristo, es una lucha ni siquiera de día a día, es de momento a momento. Todos los momentos que vivimos nos tenemos que plantear en un ¿qué hubiese hecho Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo en eso? El lunes de la semana antepasada se me pidió estar en el programa de radio, estuvimos con la hermana Camila y hablábamos de ¿qué hubiese hecho Cristo en un taco? Imagínense un Jesús manejando un auto con una persona atrás tocando la bocina. ¿Cómo hubiese actuado Cristo? Y así es como Él espera que actuemos nosotros. ¿Qué hubiese hecho Cristo en la fila del banco? ¿Cómo hubiese actuado Él? Sed imitadores de Cristo. Una labor y una misión difícil. Cuando nos comparamos con el molde original, ¿cuánto calzamos en ese molde? Y si hay algo que cambiar en nosotros, es Cristo quien nos va a ayudar. No es por su fuerza. Le voy a invitar que se ponga en pie. Y que cierre sus ojos. Piensa en el ejemplo que dejó Cristo. Y qué tanto, y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de eso. ¿Cuánto nos falta para llegar a esa estatura? ¿Cuál es la brecha que hay entre lo que somos ahora y lo que Cristo quiere que seamos? ¿Qué tan imitadores somos de Él? Examine su corazón y vea qué es lo que lo está motivando a ser imitador de Cristo. Si es obedecerle a Él o es buscar reflectores para ser famoso. Examínese y vea, ¿está dispuesto a sacrificarlo todo por Cristo? Vean su corazón y si siente que no es digno, ninguno lo es. Pero no por eso puede tirar la toalla y decir, es que nunca podré ser como Él. Porque sí podrá. No, es que usted no sabe lo que he hecho. No, yo no sé, pero Cristo lo sabe y aún así Cristo lo está llamando a que sea imitador de Él. Vea si alguna vez ha intentado hacerlo a su manera en vez de la manera de Cristo. Y deje el volante de su auto en las manos de Él. Que Él maneje su vida. Porque Él sabe por qué hace las cosas. Señor, en esta hora estamos delante de ti, reconociendo que a veces estamos tan lejos de la estatura tuya, que ese molde que tú nos dejaste para ser iguales a ti, no alcanzamos ni siquiera a llenar esos zapatos. Tú sabes nuestro corazón, tú sabes lo que hay en nuestra mente, tú sabes nuestro actuar, cuando despertamos y cuando nos acostamos. Todos nuestros caminos te son conocidos.
Y en esta hora somos una iglesia que lo que anhela es ser iguales a ti. Somos una iglesia que quiere estar a tu estatura. Y quizás el camino es largo. Quizás nos tengamos que enfrentar a diferentes desafíos, a sacrificios que entregar. Pero Padre, queremos hacerlo porque queremos ser como tú. Como decía esa canción, queremos ser más como tú, ver la vida como tú verías nuestro día a día y hacer eso que tú harías en nuestro día a día. Cristo, queremos ser imitadores tuyos, de tal manera que hasta nuestra forma de hablar nos delate, que hasta nuestra forma de mirar la vida nos delate, que somos hijos tuyos y que somos una imitación tuya. No queremos ser un reflejo de un espejo que nos muestra a veces una mentira. Queremos ser una copia tuya en cómo pensar, en cómo vivir, en cómo decidir. Cristo, mueve nuestros corazones, mueve nuestras acciones. Ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Cristo, ayúdanos a ser esos imitadores que tú quieres. Porque no lo merecíamos, no somos dignos, pero aún así nos llamaste. Gracias, Padre, porque si fuera por nuestras fuerzas, no hubiésemos llegado a ningún lado. Pero es tu actuar en nosotros el que nos mueve. Eres tú el que nos guía. Ayúdanos a ser obedientes a tu llamado. Y gracias, Padre, porque eres tú y no nosotros. Y a ti sea la gloria, no a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano.